días. Yo no sé si de repente me da la impresión que esto está más pequeño o yo... ¿No? No hemos cambiado nada, ¿no? Pues será que he crecido algo. Bueno, buenos días. Yo quiero que, como siempre, podemos empezar la reunión, pues, disponiendo nuestros corazones, poder de verdad abrir nuestros corazones delante de Dios. Y uno de los pensamientos que tenía es acerca de todo lo que vemos en la Biblia, cómo Cristo vino a este mundo, dice, para salvar al pecador, a salvarnos de donde estábamos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, darnos esta salvación. Pero a veces parece como que no llegamos a comprender que la salvación no consiste solamente en recibir ese perdón, sino también darnos, la gracia tiene que ver con el poder de Dios en nuestra vida para poder vivir una vida sin pecado. Aunque realmente nadie puede vivir una vida sin pecado, porque dice, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué hace? Miente, ¿no? Pero sí que es una vida de poder, donde yo puedo mirar atrás y puedo ver cómo Dios me ha ayudado a vencer aquello que antes yo no podía vencer. Y eso hace la misma gracia que me perdonó, la misma gracia que trajo perdón a mi vida, es la misma gracia que hoy actúa en nuestra vida para poder vivir una vida, pues, santa, como nos enseña la Biblia, justa y piadosa, ¿no? Y es algo que nunca se me tiene que ir de pensamiento, ¿no? Porque a veces, después de recibir esa gracia en nuestra vida, como que el hombre, ¿no? Sentimos el perdón de Dios, sabemos que es algo inmerecido, algo que no merecíamos, pero Cristo ocupó nuestro lugar, tomó tu lugar y mi lugar, para que yo pueda recibir ese perdón. Que ese fue el precio, que no es un perdón ligero, no es como hoy en día vemos en la sociedad, ¿no? La gente se queja un poco porque así por nada, ¿no? Cogen y sacan una ley donde justifican unos delitos y la gente, ¿qué es lo que dicen? Eso es una injusticia, ¿no? Y a veces Cristo no hizo de la misma manera, Cristo no nos perdonó porque sí, Cristo no hizo, bueno, pues te perdono, porque yo soy... No. Os acordamos un pasaje donde había una mujer, dice que la ley decía de que tenía que morir, y Cristo ahí dijo, yo tampoco te condeno, te perdono. Pero Cristo pudo perdonarla, ¿por qué? Porque Él mismo iba a dar su vida por lo que hizo en ese momento, por sus pecados. Entonces, Cristo fue en la cruz a llevar lo que tú y yo no merecíamos. Esa es la gracia, y la persona que ha recibido la gracia comprende que si hoy es perdonado, si hoy puede tener una vida perdonada, es porque Cristo le perdonó. Porque yo lo único que tenía delante de mí fue la ley, que no me daba ninguna esperanza, porque en la ley lo que veía es culpable. Pero Cristo trajo la gracia en mi corazón, la gracia en mi vida, ¿no? Y en mi caminar yo tengo que ver que, vamos a leer, quiero que leamos 2 versículos rápido. En primera carta de Juan, y en capítulo 3, podemos ver cómo el apóstol Juan empieza su carta hablando justamente de estas cosas, ¿no? De que si uno dice que no tiene pecado, miente, ¿no? Pero fiel es Dios, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y empieza a hablar de esta cosa, pero después habla de vencer, no habla de toda esta gracia que nos ha sido dada, y habla de que una persona que vive en el pecado, que practica en el pecado, no es de Dios. Dice, pero sabemos que los que son de Dios, dice, no practican, ¿qué? El pecado. Es decir, que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que vivir siempre con una conciencia que el pecado es algo que yo tengo que tener claro, que fue algo por lo cual Cristo fue en la cruz.
Entonces, cuando yo veo la maldad, cuando veo cosas en mi corazón, yo no puedo permanecer en ella. El cristiano es alguien que tiene que ir a la cruz, tiene que ir a Cristo y donde necesita que esto sea de esto, porque esa es la obra de Cristo. Y apóstol Juan lo dice, vamos a ver, nos recuerda de alguna manera, te digo, toda la carta de Juan es muy buena para poder entender ese punto. Pero en 3 y en versículo 5, capítulo 3 y versículo 5, nos habla, dice, y sabéis que apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Cristo vino para quitar los pecados, para quitar nuestros pecados. Yo tengo que tener eso muy claro, que la gracia de Dios vino a mi vida no solamente para perdonarme. ¿Os acordáis de la misma mujer de lo que estamos hablando antes? Cristo le dijo, yo tampoco te conozco, vete y qué, y no peques más. Esas son palabras fuertes porque si tú mandas a alguien que no haga algo, pero ahí Dios ha provisto una gracia donde realmente para ayudarnos en nuestro caminar, ¿para qué? Para poder no pecar. Entonces, vete y no peques más. Cristo vino para quitar el pecado. Cristo vino en mi vida, la gracia vino en mi vida no solamente para tener ese perdón, el mismo poder de Dios que, mira, en todo lo que vemos en la Biblia, cuando vemos el perdón, cuando escuchamos del amor, cuando escuchamos de la misericordia, cuando escuchamos de todas las cosas, en cualquier cosa de ese tipo, ahí se manifiesta todo el poder de Dios. Es decir, que para mi perdón, Dios mostró todo su poder para poder perdonarme. Y ese mismo, todo su poder, esa misma gracia que yo necesito cada día para poder vivir una vida sin pecado. Pero esa es la gracia que hemos recibido. Esa es la gracia que vino con Cristo Jesús. Dice, para quitar el pecado. Más adelante nos dice, en 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo, para deshacerla, para quitarla de nuestra vida, para poder deshacer lo que está mal en nosotros. Y a mí me venía un poco en Apocalipsis, nos acordamos de las iglesias, el mensaje que Cristo le daba a las 7 iglesias. Y a todos le dice, mira, yo sé eso, tienes esto bien, haces estas cosas bien, pero siempre le decía pero tengo esto contra ti. Y siempre llamaba al pueblo y llamaba a las personas a qué? A un arrepentimiento, a poder arrepentirse, para poder prosperar, para poder ir adelante. Y nosotros tenemos que tener algo claro como cristianos. Tenemos que ver que en nuestra vida podemos hacer muchas cosas bien, pero si hay algo seguro, es que en nuestro caminar vamos a ¿qué? A pecar. Vamos a pecar. Ahora, ¿qué voy a hacer con este pecado? ¿Voy a justificarlo? ¿Voy a pensar que es algo, bueno, no darle? Mira, Dios le da mucha importancia a eso. Desde principio hasta final, el pecado nunca es algo liviano, ¿no? Siempre tiene su consecuencia, ¿no? Siempre. Vamos a leer un proverbio y lo dejamos. El proverbio 28. Ya te digo, si hay algo que tenemos que tener claro, es esto, ¿no? Que en mi caminar yo puedo hacer muchas cosas bien y pueda aparentemente hacer, pero siempre, en medio de todo lo que está, siempre va a haber algo donde el pecado se manifiesta. Entonces eso tengo que verlo. Y Dios siempre nos lo va a hacer ver, porque dice que esa gracia que vino a nuestra vida, es para eso, es para deshacer lo que está mal en nosotros. La palabra de Dios siempre nos va a guiar a estas cosas, a poder verla, a poder detectarla. Pero ahí es donde tú y yo no tenemos que esconder esas cosas. Ahí es donde la palabra de Dios
como vemos en lo que dije con las 7 iglesias, si vemos cómo Cristo le dice, sí, haces esto bien, tienes muy bien esto, pero tengo eso contra ti. En eso lo que tiene Dios contra nosotros, nosotros tenemos que tomárnoslo en serio, siempre, siempre. Dice en 28, en 13, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. A veces llegamos hasta un punto en nuestro caminar cristiano y parece que las cosas no van adelante. Tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado. Hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida. Cosas que Dios nos habla claramente. Dice que encubre su pecado no prosperará. Y aquí no está hablando de una prosperidad, está hablando de una prosperidad de nuestra alma. Cristo vino para llevarnos a tener una imagen de Cristo en nuestra vida, donde necesitamos crecer en estas cosas. Yo necesito, cuando Dios me habla, yo no puedo tomarme las cosas de cualquier manera. Yo no puedo justificar todo lo que ve. No. Dice, el que cubre su pecado, dice, no prosperará. No va a prosperar. Ahora, pero no enseña más al que confiesa y se aparta, que alcanzará, que misericordia. Al que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es el mismo consejo que Cristo le da a las 7 iglesias cuando les habla. Arrepiéntate, ¿no? Al que se arrepiente, al que, ¿no? Si lo leemos no tenemos tiempo, no quiero perder, pero tiene este mensaje. Un último versículo ahí en 1 de Juan, y lo dejamos en capítulo 5. Y en 18, 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica, ¿qué? El pecado. No puede, después de que Dios le habla a su corazón, seguir en lo mismo. Es alguien que no practica el pecado. Aquí habla de una práctica, ¿no? Una cosa es si tú ves la vida de una persona y le ves así en un momento puntual y le ves haciendo algo mal, tú puedes decir, pues mira qué persona, pero si tú ves toda su vida, todo su día a día, ves que es una persona que no está practicando esto. El Hijo de Dios es alguien que, más adelante no habla, es alguien que practica lo que es la justicia de Dios. Vive una vida cristiana, si podemos decir, una vida piadosa. Dice, pero sabemos, dice el apóstol Juan, que al que practica el pecado no es de Dios. Dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Esa es la gracia que hemos recibido. Una gracia que nos cubre. Eso, una persona que no ha experimentado la gracia, he visto en su vida que es imposible salir de tus pecados. La gente sale de la mentira con otra mentira. La gente sale con otra. No hay. Si hay algo que nos puede, es Cristo, por eso vino, para sacarnos de esa situación, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que tener claro, poder tener con ese pensamiento, entrar en oración. Y de verdad, si yo no he experimentado esa gracia en mi vida, acercarme a Cristo, el único que puede realmente perdonarme, pero perdonarme porque Él mismo fue a pagar por lo que tus hechos merecen, lo que mis hechos merecen. Por eso podemos recibir ese perdón. No es un perdón a la ligera. Es un perdón que tiene que ver con la muerte, con la resurrección de Cristo. Y es un perdón que es una gracia que viene en nuestra vida acompañada de ese poder, lo que estamos leyendo, donde Dios nos cuida, donde Dios
nos revela nuestro corazón, es nuestra manera, pero con el mismo tiempo nos ayuda a salir de ahí. Y poder vivir una vida santa, justa y piadosa, ¿no? Y de verdad me gustaría que podamos tener un rato de adoración y poder preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pues buenos días a todos. Lo que queremos es participar de todo lo que podamos y aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar la oración, la adoración, la palabra de Dios, el momento y sacar el mayor provecho de cada oportunidad que tenemos, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Quién iba a pensar, verdad? Que el pedirle perdón a Dios iba a ser tan bueno, ¿no? Llega un momento el hombre que está tan duro en su corazón que ya lo de pedir perdón es como para los débiles, ¿no? Para los religiosos. Pero el pedir perdón a Dios es fundamental, es un fundamento para poder tener una nueva vida. Cuando Dios lo teníamos tan alejado que en nuestra vida no era alguien con quien contar, cuando todo nos iba mal, blasfemábamos contra Dios, cuando nos iba bien, la rutina religiosa de nuestro país nos decía, gracias Dios. Y esa era un poco, ¿verdad?, el día a día, y es el día a día de muchas personas en este mundo, millones de personas en este mundo. Pero hay otros millones de personas en este mundo y en esta época que estamos conociendo a Dios. Estamos en una vida nueva, con un fundamento nuevo. Antes visitábamos y éramos asiduos a otros lugares. Ahora venimos a la iglesia, ¿verdad? Y que venir a la iglesia no cambia a nadie, vaya, pero digo que hemos cambiado. Dios ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Nos ha hecho entender quiénes éramos, por dónde andábamos, cuál era la verdad, la necesidad de verdad que teníamos, la pobreza, la pobreza que hay dentro del corazón, del interior de cada persona, de uno por uno. Y de esto quería yo esta mañana pues hacer un breve repaso por la palabra de Dios acerca de esto. El que reconoce que es pobre en espíritu, dice que es bienaventurado. Conocemos la Escritura en esta parte, bienaventurado el que reconoce que es pobre en espíritu. Y a ver qué es lo que Dios quiere decirnos con esto. Y si alguien puede reaccionar o quiere reaccionar a ser rico en espíritu, ¿verdad? Si yo reconozco que soy pobre y alguien me ofrece una riqueza, ¿qué haría? Cogerla. Pero como las riquezas de Dios y la pobreza son cosas que no se ven, pero se sienten, cosas que no podemos tocar, pero son reales, ¿verdad? Como que las dejamos siempre aparcadas en un lado, las metemos en el armario y decimos, bueno, para el próximo día. Y así se nos pueden pasar los años. Y vemos por la experiencia que vemos pasar gente año tras año, y ahí están, ¿verdad? En su dureza, a lo mejor de corazón, en su pobreza, ¿vale? Vamos a ir a donde quedó escrito estas palabras de Jesús, y es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 3. El otro día hablábamos de que, digo, ¿cuántas veces hablamos de lo bueno que es Dios? ¿Os acordáis?
¿Cuántas veces? Su bondad es infinita. La bondad de Dios es infinita. Pero también decíamos que poco hablamos de la maldad que hay en el corazón de las personas. De eso hablamos poco. Porque muchas veces ese tipo de maldad es vergonzosa. No todo el mundo lo comparte, no todo el mundo se quiere deshacer o buscar una solución para la maldad que hay en su corazón. Dice, bueno, yo con esto he podido hasta el día de hoy, voy a seguir. El consejo que Dios nos da y nos dice, yo puedo cambiar tu vida, puedo cambiar el rumbo, puedo hacer que tú seas rico en tu espíritu y verás que es tan real, verás que tu vida da un cambio tan grande que lo que va a salir por tu boca es, Dios, gracias, gracias, tú eres bueno. Y empezamos a tener un lenguaje diferente al que antes teníamos. Y nos dirigimos a Dios de una manera con humildad y con gratitud. Y eso no es malo. No es malo. ¿Quién encontró algo que Dios diga, esto es un mal para ti? Algo malo para nosotros. No lo hay. Y sí lo hay. A la vez. Porque dice que todo el que resista, todo el que no se haya arrepentido, todo el que no haya sido perdonado por Dios, dice que tiene su justo pago. Su justo pago. Entonces dice, ya decía yo que aquí había algo, algo que no... Pues no es así. Es porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y el Dios que hemos conocido hasta ahora ha sido, ¿verdad?, como mucho una estatua, algunas muy bonitas, recubiertas de oro, llenas de ceremonia y de religiosidad, que no han ayudado y ni están ayudando a nadie. Pero es lo que veíamos, o lo que mucha gente todavía está viendo. Pero Dios es mucho más que todo eso. Dios es creador, es Padre del que ha nacido de nuevo y un montón de cosas más que tardaríamos aquí un montón de rato para describirlas todas. Vamos a leer este versículo, capítulo 5, versículo 3. Bueno, leemos el 1 y nos ponemos en situación. Lo llamamos las bienaventuranzas o el sermón del monte. Muy importante. Dice que viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos, los más allegados, los que estaban siempre con él. Dice, y abriendo su boca, o lo mismo es, empezó a hablar, y hablaba enseñándoles y diciéndoles, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esto, no? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? El pobre en espíritu es la persona que sabe, dice que su vida es una ruina. Fijaros qué es lo que le estaba transmitiendo Jesús en ese momento a los más allegados. Dice, bienaventurados, vais a ser felices cuando sepáis, y ya sabéis parte, pero esto que no quedó ahí, sino que este mensaje se ha extendido durante los miles de años y nos llega a nosotros. Y nos dice, te he llamado para que sepas de que tu vida es una ruina. Y es una ruina porque estás separado de Dios. ¿Vale? Ruina suena a no valgo para nada, ya no me voy a poder levantar, mi vida, ¿qué voy a hacer? Tiene su significado. Estamos hablando de algo espiritual, de algo interior. Y habrá personas que hayan caído
al fondo de todo. Muchos a lo mejor aquí nos hemos visto en el fondo, al fondo, pero hemos reconocido, hemos sabido de que estábamos en el fondo y no nos quedamos ahí, sino que pusimos, ¿verdad?, nuestra esperanza en Cristo, ¿verdad? Ese es el mecanismo, ese es el camino que hay que seguir. Dice, bueno, es que yo tengo tantas cosas que hacer, tengo tanto que resolver. Mira, en el momento en que Dios llama a una persona, ese es el momento. Ese es. Y no hay que desecharlo, porque dice, bueno, yo no siento que haya llegado al fondo ha caído al fondo. Mira, lo que yo veo es una cosa y lo que Dios ve es otra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en el momento en que empezamos a oír el mensaje de salvación, empezamos a oírlo, es porque Dios ya ha puesto la mirada en ti y ha visto que ya es el momento, has llegado. Es el momento de cambiar tu vida, de conocerle a Él, de hacer una vida cristiana, ¿vale? Tiene que ver la ruina con destrucción, con estar perdido, con decadencia. Dice el principio de debilidad que finaliza en la muerte. La decadencia que vemos muchas veces en nuestra propia persona. ¿No habéis oído algunas veces o hemos dicho nosotros, ¿hasta dónde he llegado? Sí, ¿verdad? Yo ni pensaba que llegaría hasta esos límites. Pues hemos llegado. Y llegamos, y todo el mundo llega. Y a veces no, y te digo, pillemos bien, cojamos bien este pensamiento, que no tiene que ver con riquezas, ni tiene que ver con posición, ni tiene que ver con dinero. Tiene que ver con una pobreza, con una, como decía yo, una decadencia moral, como la estamos viendo una y otra vez, y va en aumento. Y va en aumento. Ahora ya el mundo se une y hace alianzas con el que puede sacar un beneficio. Y eso es decadencia. Y el hombre va abajo y abajo, decayendo. Pues el final de esta decadencia dice que es la muerte. La muerte. ¿Vale? Entonces, este es un versículo que lo hemos oído posiblemente muchísimas veces. Hemos oído desarrollarlo varias veces o muchas veces, pero es clave y es importante. Es bueno que cuando viene a nuestra memoria, que venga de una manera de recordatorio. Y el que no lo haya oído nunca, que ponga oído atento, que pueda decir interiormente cómo me siento yo, cuál es mi estado de ánimo. ¿Tengo fuerzas para seguir? ¿Creo que yo por mí mismo puedo arrancar una vida nueva? No se puede. Podemos sí hacer más cosas. Hay gente que ha inventado y ha empezado a hacer cosas nuevas. Pero lo que Dios habla aquí, nadie lo puede hacer. Es Dios que hace esa obra en cada uno de nosotros. ¿Vale? Tiene que ver con restos de una vida sin Dios, separados de nuestro Creador. Restos. El pobre lo que tiene son restos. El hombre ha sido creado directamente por Dios, ¿verdad? Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, cayó de la gracia. Pero hay una imagen de Dios en cada persona. Hay una imagen. Y esa imagen va a estar siempre en nosotros. Solo que esa imagen inicial está velada por la caída. Por la caída. El hombre tiene sus momentos de querer justicia. El hombre lucha por amar, el hombre lucha por estar en paz.
El hombre lucha por tener fe, aunque sea en lo que sea, porque la cosa está muy mal. ¿Ves? Hay como una cierta imagen que está ahí, pero hay un velo, hay un muro que la misma persona no puede destruir. Pero ahora es el momento, cuando Dios nos llama. Dios es bueno. Y nos llama a salir de ahí. Dice, yo derribaré todo muro, toda muralla, te pondré en un camino nuevo. Dejarás de andar por ambientes que no traen nada, que traen más ruina y más decadencia. Te voy a dar una nueva familia que se llama la familia de la fe, la Iglesia de Cristo. La Iglesia, repetimos muchas veces, no es el local, son los creyentes. Cuando se unen, están unidos, son los creyentes, la Iglesia, ¿vale? Tenemos un panorama que hemos descrito bastante duro y difícil, ¿vale? Ruinas, destrucción, decadencia, restos, pinta mal, pero es la verdad, es una realidad. Yo querer disfrazar todas estas cosas, eso se puede hacer por tiempo, y tomar un disfraz de estoy bien, si no estoy bien, pues más o menos, al final caemos al fondo. ¿Vale? Vamos a leer un salmo, y es el Salmo 127. Y los versículos 1 y 2. Donde ya Dios se ha puesto delante de nosotros y nos comunica estas palabras, este mensaje. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? No habla de casas como conocemos casa, habla de la propia persona. Está diciendo, si yo intento, porque todos queremos intentarlo, nadie quiere quedarse en un estado de desánimo ni de falta de recursos, nadie quiere quedarse ahí. Pero dice, quiero construir una nueva vida, quiero tener un nuevo tiempo, ¿verdad? Quiero conocer la felicidad verdadera. Dice, bueno, es un buen pensamiento, quieres edificar una nueva casa. Dice, pero si yo no estoy, en vano. Dice que es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. La construcción de una nueva vida es un trabajo que no es un trabajo de hombres, no es un trabajo de personas, no es un trabajo de organizaciones, ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de medicina, ni de ciencia. Reconstruir una vida no tiene que ver con esas cosas. Tiene que ver con que Dios mismo moldee y haga una nueva vida en ti y en mí. En algunos de nosotros ya la ha comenzado. Dice que yo comenzaré una nueva vida en ti y la haré hasta el final. Hasta el final. Entonces, dice, no pierdas más el tiempo. Es el momento. Reconoce la pobreza que hay. Porque todo, los actos y los hechos y los pensamientos salen del interior de las personas, del espíritu, del alma de las personas, ¿verdad? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del interior, de nuestro corazón. ¿De dónde viene esto y de dónde viene lo otro? ¿Verdad? Un lugar donde nadie puede tocar. Entonces, yo no digo que nos rindamos a tener una nueva vida, pero hoy vemos que hay una advertencia,
que dice, ¿quieres edificar? No lo hagas en vano, no pierdas tu tiempo. Es el momento de conocerme a mí y cambiar tu forma de vida. Una vida de santidad. ¿Ves? El Evangelio siempre, cuando lo escucha lo escucha una persona, es algo que va totalmente en contra de la manera de pensar. Va totalmente en contra de cómo una persona normal haría las cosas, completamente diferente. Te descoloca tanto, ¿eh? Dices, bueno, ¿cómo por la fe en Jesucristo puede venir la solución de mi vida? Pues mira, la sabiduría de los sabios para Dios no es nada. Esa es nuestra sabiduría, lo que sabemos nosotros hacer. Pero el hombre necesita una sabiduría mayor, que es la de Dios. Y ahí empieza Él a hablarnos por medio de su palabra. Esta palabra es palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho ha quedado escrito aquí. Dice, bueno, pero es que ese libro es para los cristianos. No es verdad. Este libro es para todo el mundo, para que se entere y sepa de que Dios es Dios y de cómo ocurrieron las cosas desde Génesis y cómo va a acabar la humanidad, Apocalipsis. Y en medio de todos estos dos libros hay cientos de años, ¿verdad?, donde Dios se manifiesta y se ha dejado su testimonio de que Él es real. Y estamos en una época en la que nos ha tocado vivir. Y hoy se sigue acercando a ti, a mí y a muchísimas personas. Seguramente en el día de hoy, quién sabe a cuántos miles de personas se ha acercado hoy el Evangelio. Por eso no debemos de dejar de anunciarlo, porque es un plan de Dios. Gente dice, no, yo no vine a esto. Y hay gente que no sabe ni a lo que vino, pero dice eso. Evidentemente, al ser un plan de Dios, muchas veces ni sabemos ni cómo vinimos, ni cómo llegamos, pero Dios nos hizo ver de que había pobreza en nuestro corazón. Una gran pobreza, una ruina. Una ruina. Se había caído nuestra casa, ¿vale? En el versículo 2 de este capítulo de los Salmos dice, por demás, dice, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Son palabras que tienen mucho peso, porque aquí aquí hay un argumento, ¿eh? Como en el versículo 1 lo que hay es hay un contraste. Quería leer esto antes de pasar al versículo número 2. Cuando hemos leído el versículo 1, lo que nos está anunciando es un contraste. Dice, entre la fe en Jesucristo y su suficiencia, ¿ves? Porque al fin de todo es la suficiencia de Dios, no la nuestra. Y nos lo muestra en estos dos versículos. El contraste entre la fe en Jesucristo y su suficiencia, Cristo, Dios mismo es suficiente, dice, con la insuficiencia del hombre. El hombre quiere hacer, pero no es suficiente. Sin embargo, dice, si yo edifico, no preocupes. La casa se levantará. Hay un contraste. En lo que hemos leído hay un argumento, y el argumento es aquí. Dice que los que Dios ama, a los que Dios ama, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, sí, es verdad también. Pero aquí habla de los hijos de Dios, los que han nacido de Dios. Dice, a los que Dios ama, dice, mientras duermen, fíjate el argumento, mientras duermen, dice que Dios da tesoros. Dice, por los cuales en vano los hombres trabajan duro y se levantan temprano y se acuestan tarde
y buscan su alimento. Dice que a los que son hijos de Dios, durmiendo, les da sus tesoros. Esto hay que poner mucha atención en estas cosas. ¿Por qué? Porque es la forma más común de vivir de las personas. Todo el mundo vive así, intentando levantarse pronto, acostarse lo más tarde posible para aprovechar el día, buscando su alimento. Es normal, hay que hacerlo. Hay que trabajar, hay que funcionar, hay que buscar el alimento y demás. Pero ves, como siempre va a hablar de algo interior. ¿Qué hijo de Dios se ha dormido y cuando ha despertado ha encontrado un cofre lleno de oro? No habla de eso. Parece que habla de esto, que al que duerme, mientras duerme, recibe tesoros. Quiere decir que Dios provee. Aquí el argumento es este: el hombre lucha por sí mismo. ¿Cuál sería el consejo? Cuando Dios te habla y te está hablando, no lo deseches. No lo deseches, porque si desechamos a Dios, desechamos el todo del hombre. Porque de Él venimos y a Él tendremos que dar cuentas, ¿verdad? Tenemos tanto a veces en nuestra mente, tantos planes, tantas preocupaciones. Nuestro corazón está herido de sentimientos, de resentimientos, de dolores, de heridas. No pensamos con claridad. Pero ¿ves? Hoy estamos aquí. Dios es pura luz y quiere aclararnos, quiere quitar ese velo, quiere derrumbar el muro que hay delante de cada persona por causa del pecado con el que nacemos. ¿Ves? Es así. De una sola sangre está hecha toda la humanidad. Toda. Y la herencia ha sido una herencia de desobediencia. Y han pasado miles de años. Y la persona que nazca hoy nace en pecado. Sea hijo de cristiano o no sea hijo de cristiano, nace en pecado. Pero Dios tiene un mensaje profundo, poderoso, fuerte, en gran manera, que traspasa la mente, que derrumba argumentos, que derrumba pensamientos, que anima el estado de ánimo de las personas, cambia sus vidas. No le deseches. Esa es la bondad de Dios. Si confesares tu pecado, Dios es misericordioso para perdonar. A veces le echamos la culpa a Dios cuando tenemos la culpa nosotros. Y hemos acabado en el fondo muchas veces. Y en el fondo no solo son las adicciones y eso. Gente que emocionalmente está en el fondo. Está abajo. Pero Dios es muy quien para levantarle. Confiesa tu pecado. Di, pues sí, me he enfadado. Pues sí, te he blasfemado. Pues sí, he hecho esto. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ese es el cambio en nuestra mentalidad. Que por gracia, por pura gracia, que es un regalo de Dios, podemos llegar a pensar así. O sea, date el tiempo con Dios. Dátelo. Que Dios es bueno. En gran manera. ¿Vale? Fijaros estas dos cosas. El hombre anda desamparado como nunca. Y no queda tanto tiempo. No queda tanto tiempo. ¿Vale? Vamos a Mateo otra vez. Y en el capítulo 7
de Mateo. Es una parábola también bastante conocida. Versículos 24 al 29, que dice, los dos cimientos, ya me la sé. Ya me la sé. Yo también. Pero ¿cuántas veces tenemos que leer la Biblia? ¿Y cuántas veces hemos pasado por los mismos versículos? ¿Y cuántas veces hemos sacado algo diferente de estas mismas palabras? ¿Por qué? Porque todo lo de Dios es infinito, no tiene fin, es eterno. Hay un tesoro que no se agota. ¿Ves? Y conectando un poco con lo que hablábamos al principio del capítulo 5, que decía que hablaba de ruina, de pobreza, de ruina, vamos a enganchar con esta parábola. Dice, cualquiera pues, dice que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Vuelve a hablar de casa, vuelve a hablar de fundamento. ¿Ves? Ahora dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y se golpearon contra aquella casa. Pero esta casa, esta edificación, dice, no cayó. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada. ¿Qué hablábamos? En vano la casa, si no es el Señor el que pone la base y construye el edificio. ¿Cuántas veces más tenemos que comprobar esta debilidad disfrazada de fuerza humana y de ánimo pronto? ¿Cuántas veces? Solo hay que doblar nuestras rodillas. Es un acto de fe. Y decirle, Señor, hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. Lo he intentado todo. He conseguido muchas cosas. La gente consigue muchas cosas. Y tener una vida bien. No todo el mundo... bueno, ahí va. Pero me falta algo muy importante que no encuentro. Y gracias a ti, hoy lo he encontrado. Eres tú mismo. Dios no es un ente. Dios es una persona. No una persona en el concepto como nosotros conocemos una persona. Tiene que ver con sentir, tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice que se entristece, hay un sentimiento de tristeza cuando nosotros pecamos. No es algo, es alguien, ¿verdad? Pero estamos en la filosofía de que si no lo veo, no lo creo. Bien trabajó el diablo en nuestra mente con esos pensamientos. Y el otro día decíamos, ¿el viento existe? Y todo el mundo decíamos, sí, sí, sí. ¿Lo ves? Dice, no. Digo, entonces, ¿cómo sabes que existe? Por lo mismo es Dios. Sabemos que Él es real, aunque no le vemos. Aunque no le vemos. Hemos acabado leyendo el versículo 25, vamos al 26. Dice, pero cualquiera, ahora habla de otro, cualquiera dice que me oyere estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. Había un prudente y un insensato. Dice que edificó su casa sobre la arena, ¿vale? Ahora dice, vino lo mismo, vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con la misma fuerza contra esa casa. Pero aquí marca la diferencia, que es la que no sabemos, ¿no? Dice, cayó y fue grande su ruina. ¿Ves? Toda persona que no tiene el fundamento en la roca, y así describe su misma palabra a él mismo, dice, yo soy la roca, el fundamento fuerte, lo que no se destruye. Dice, cayó y todo se arruinó.
Esta es una condición humana. Hablábamos hace poco que la tierra representaba al hombre y las cosas de hombres, los pensamientos de los hombres, que parecen muy, una sabiduría, los actos de los hombres, la fuerza de los hombres, la voluntad de los hombres, tiene que ver con la arena, porque de tierra fue creado el hombre. El hombre fue creado de tierra, de arena. Y sopló Dios, dice y le dio aliento de vida. Entonces, ¿existe o no existe? Sino que seríamos figuras de barro. Existe, ¿no? Porque Él fue el que sopló vida. Y la vida en todos los sentidos. La vida según la conocemos, de que estamos vivos y no muertos, pero en la vida espiritual, la vida interior. Cuando el hombre se separa su cuerpo de la parte espiritual, ¿qué le pasa al cuerpo? Cae y muere. Y todo se para. ¿Cómo pueden estar los órganos sin parar? Un corazón sin parar, 80 y 90 años. Es un misterio, ¿no? Es el soplo de vida. Y en el momento en que se separe la parte espiritual del hombre que sopló Dios, cae. Y la separación se llama muerte. Se separa su cuerpo de su espíritu. Si somos cristianos, eso ocurrirá y el cuerpo quedará, pero su espíritu irá con el Señor. ¿Ves? Grande su ruina porque edificó por sus fuerzas, con cosas de hombres, pensamientos de hombres, herramienta de hombre, política, religión, ciencia. Vino el viento y se llevó todo. Y así vendrá el Señor. Cuando menos nos lo esperemos, el Señor arrebatará a su iglesia. De repente, ¡bum!, y se irán. Nos iremos los cristianos. O sea que hay que apresurar. Porque fíjate lo que dice. Y cualquiera que no oyere. ¿Alguno es sordo aquí? Por decirlo. Nadie. No está hablando del oído. Está hablando de obedece lo que oyes. Y no es una imposición. Es algo que Dios que nos está ofreciendo. Oye. Confía. Confía en mí. Es adelante. No, es que no vas a poder. No, tú no vas a poder. Yo sí voy a poder. Tengo un plan para ti. ¿Ves? Es una vida de lo más preciosa que se pueda vivir en esta tierra. Estábamos en el capítulo 7, vale, hemos terminado. Bueno, lo último que dice, cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba de lo que enseñaba. Se admiraba, decía, ¿cómo enseña este hombre, no? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. Jesús, ¿verdad? Les enseñaba a alguien que tenía una autoridad, que llegaba al corazón de la gente, ¿vale? Bueno, vamos a la primera carta a los Corintios y yo creo que ahí terminamos, 1:30. Primera carta a esta iglesia, a este grupo de cristianos en Corinto. Y en el capítulo 1. Es muy interesante porque aquí es a donde comienza la obra del Señor y vemos cómo Él la hace, cómo se dispone la situación, ¿no?
capítulo 1 del versículo 26, 1:26, perdón. Vale. Ahora dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, con un propósito, y es de avergonzar a los sabios, a los que se creen que sí, que pueden, que tengo la solución. Van a quedar avergonzados. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí empieza la obra de Dios. Si los que leemos la Biblia y demás, vemos que es un principio que Dios usa siempre. Dice, ¿cómo va a escoger a este hombre si era el más malo, el más pecador? Pues a ese escoge y lo hace una nueva persona. Dice, y lo hace así para que nadie diga ha sido por sus propias fuerzas, por cualquier herramienta humana, sino que Dios siempre va a quedar en el primer lugar, en lo más alto. Dice, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que ya está en una ruina espiritual y la ha reconocido, lo sabe, y después de enterarse ha puesto manos a la obra. Así es como comienza Dios la obra. Y hay gente que oye esto y dice, claro, porque yo soy un hombre rico y esto no es para mí. ¿Cuántas veces yo he podido oír esto? Esto es para los pobres, para la gente que no tiene nada, que no tiene esperanza. ¿Ves? Su manera de ver las cosas tiene que ver con su bolsillo, pero no está ahí la clave. Tiene que ver con su pobreza en su corazón. Y es tan pobre el rico como el pobre, porque sin Dios hay una pobreza extrema, una ruina moral, una decadencia que lleva a la muerte y a la separación eterna del que le creó. ¿Vale? Dios es imprevisible y Dios hace lo que menos te esperas. O sea, la vida cristiana no tiene ni pizca de aburrimiento. Solo hay que confiar totalmente en Él. Y Él empezará a hacer y a mover las cosas. Solo hay que saber por dónde Dios se está moviendo para seguir su mano. Para seguir su mano. Si somos capaces de seguir la obra y la mano por donde Dios obra, somos cristianos y felices de serlo. ¿Vale? Son mensajes que para algunos son cierto recordatorio y para otros a lo mejor el principio de haber podido escuchar y no hacer como hizo en la parábola esta persona, el imprudente y el necio y el hombre prudente que dijo, no tengo base, necesito un fundamento nuevo, necesito a Dios en mi vida, quiero conocerte, quiero vivir donde tú vives, entendamos esto, a donde tú mueves, a donde tú estás, quiero participar de todo lo que tú tienes. Quiero servirte. Ahí encontramos que el vil, que el menospreciado, que el que no era sabio ni era nada en este mundo, fue levantado y fue hecho alguien con propiedad. Alguien con una inteligencia que no tiene nada que ver con la ciencia. El cristiano es inteligente.
Porque hay una inteligencia que no es de los libros, ¿vale? Dice, pues me viene bien porque yo siempre he sido muy bruto en el colegio. Ya, pero dice, mira, Dios no te va a enseñar ese tipo de cosas. Te da una inteligencia para saber cómo dirigirnos en esta tierra, cómo comunicarnos entre nosotros, cómo vivir, saber lo que viene, aprender del pasado. Eso es inteligencia. Entonces, le damos las gracias a Dios y terminamos. Señor, por todos los que estamos aquí, Padre, que no somos tan pocos, Señor, y aunque fuera uno, Señor, tú diste tu vida por él, porque si hay 99 en el redil, Señor, tú vas a ir a por la perdida, por la oveja que está a punto de perderse, Señor, y de caer por el precipicio, Señor. Sabemos que tu palabra no viene vacía ni es en vano y hace un efecto en nuestro corazón, en nuestra mente. No queremos ser, Señor, ya más el imprudente, ni salirnos de la base, del fundamento, sino que luchar, Señor, y dejarte a ti que edifiques nuestra casa, una nueva casa, un nuevo hogar, donde tú lo has llamado templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Dios mío, gracias. Muchas gracias, Señor. Todo es tuyo y a ti todo pertenece, Señor. Por los que han oído por primera vez hoy tu Evangelio, Señor. Sabemos que eso nunca se le va a olvidar, Señor. Te pedimos por ellos, por nuestras familias, Señor. Por cada familia que estamos aquí, Señor. Que tú les bendigas, nos bendigas, Señor. Porque ahora hay una riqueza, Señor. Riquezas que vienen de lo alto, de donde tú habitas, Señor, en las alturas, Señor, que aquí en la tierra no podríamos nunca conseguir nada de esto, Señor. Te pedimos, Señor, por el hermano Rufino, por la mejora, Señor, de estos días, que puedas seguir prosperando y lo puedas levantar, Señor. Pueda venir sanidad de tu parte y puedas consolar a su familia, Señor, te pedimos por ello, Señor. Y en tu nombre, Señor, que representa todo lo que tú eres, te lo pedimos, Señor. Amén. Se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que solo hay un cuerpo